José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, entonces parte de la Intendencia de Comayagua, Capitanía General de Guatemala. Sus padres fueron Eusebio Morazán Alemán y Guadalupe Quesada Borjas, ambos miembros de una familia criolla de clase alta, dedicada al comercio y a la agricultura. Sus abuelos fueron Juan Bautista Morazán, emigrante corso, y María Borjas Alvarenga. 13 días después de su nacimiento, Morazán fue bautizado en la iglesia San Miguel de Arcángel por el padre Juan Francisco Márquez. Francisco Morazán fue en su mayor parte un hombre autodidacta. En 1804, sus padres aprovecharon la apertura de una escuela católica en el pueblo de San Francisco, donde enviaron al joven José Francisco. Saltó a la fama luego de su victoria en la legendaria Batalla de la Trinidad, el 11 de noviembre de 1827. Desde entonces y hasta su muerte en 1842, Morazán dominó la escena política y militar de Centroamérica. Fue conocido como el Paladín Centroamericano. En 1808, José Francisco se traslada junto a su familia a Moroselín. Ahí trabajó en los terrenos heredados por don Eusebio Morazán. Además, tuvo la oportunidad de laborar como empleado de la alcaldía. En 1813, la familia se mudó de regreso a Tegucigalpa. Una vez allí, el señor Eusebio puso a su hijo bajo la tutoría de León Vázquez, quien enseñó derecho civil, proceso penal y notariado. Al mismo tiempo tuvo la oportunidad de aprender a leer francés en la biblioteca de su tío político, Dionisio de Herrera, lo cual le permitió familiarizarse con las obras de Montesquieu, el contrato social de los Jean Rosen, la Revolución Francesa, la historia de Europa y así como la biografía de los líderes griegos y romanos. Esta dedicación y espíritu de superación llevó de vez en cuando a José Francisco a destacar en su ciudad natal, donde llegó a presentar los intereses de algunas personas ante el tribunal colonial. Matrimonio y familia de Francisco Morazán. Francisco Morazán se casó con María Josefa Lastiri en la Catedral de Comayagua el 30 de diciembre de 1825. De este matrimonio nació en San Salvador Adela Morazán Lastiri en 1838, la única hija de Morazán. María Josefa pertenecía a una de las familias más ricas de la provincia de Honduras. María Josefa era una viuda quien se había casado primeramente con el terrateniente Esteban Travieso, con quien procreó 4 hijos a su muerte. Lastiri heredó una fortuna. La herencia de María Josefa y el nuevo círculo de amigos poderosos e influyentes que salieron de este matrimonio ayudaron en levantar en gran medida los negocios del propio Morazán y por lo consiguiente sus proyectos políticos. Fuera de su matrimonio, Francisco Morazán fue padre de un hijo, Francisco Morazán Moncada, quien nació el 4 de octubre de 1827 de la relación del general con Francisca de Moncada, hija de un conocido político nicaragüense llamado Liberato Moncada. Francisco Morazán hijo volvió en la casa del matrimonio Morazán Lastiri y acompañó a su padre en Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú y finalmente en Costa Rica. ¿Cómo inició su carrera política y militar? La Capitanía General de Guatemala se independizó de España en 1821. Fue en ese entonces cuando Francisco Morazán comenzó a tomar parte de la activa en la política. Trabajó en el Ayuntamiento de Tegucigalpa, donde se desempeñaba como secretario del alcalde Narciso Mayol y como defensor de oficio en caso judicial en materia civil y criminal, entre otras cosas. Esto le permitió a Morazán llegar a adquirir un gran conocimiento de la estructura y funcionamiento de la administración pública de la provincia. Así también le permitió entrar en contacto cercano con los problemas de la sociedad colonial. El 28 de noviembre de 1821 llegó a Guatemala una nota del general Agustín de Inturbides, sugiriendo que el reino de Guatemala y el Virreinato de México formaran un gran imperio bajo el Plan de Igualdad y los Tratados de Córdoba. La Junta Provincial Consultiva declaró que esto no era una orden inmediata para tomar tal determinación, sino una opción, por lo que era necesario explorar la voluntad y escuchar la opinión del pueblo centroamericano. Con esta idea se celebraron cabildos abiertos en diferentes partes del reino, ya que la nueva forma de gobierno debería ser decidida por el Congreso que se
reuniría en 1822. La cuestión de la anexión a México provocó división al interior de cada una de las provincias, dado que unas ciudades estaban a favor y otras en contra. En Honduras, por ejemplo, Comayagua, a través de su gobernador, José Tinoco de Contreras, se pronunció a favor de la anexión, pero en Tegucigalpa, la segunda ciudad más importante de la provincia, se opuso a la idea de la misma. Esto provocó que Tinoco tomara acciones represivas contra las autoridades de esa ciudad. Ante esta situación se organizó en Tegucigalpa un ejército de voluntarios, con el fin de contrarrestar la agresividad de Tinoco y defender su independencia. Fue durante estos acontecimientos que Francisco Morazán se enlistó como voluntario al servicio de las autoridades de Tegucigalpa. Fue designado como capitán de una de las compañías por decisión de los jefes oficiales que organizaron la milicia. Así comenzó la vida militar de Morazán y su lucha contra los intereses conservadores. Sin embargo, no pudo mantener su oposición y se vio obligado a reconocer su anexión a México. El 22 de agosto de 1822, la anexión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide duró poco, porque este edicto el 19 de marzo de 1823 y el 1 de julio de ese mismo año, Centroamérica proclama su independencia definitiva y se convirtió en las Provincias Unidas de Centroamérica. Posteriormente, el 28 de septiembre de 1824, Francisco Morazán fue nombrado secretario general del gobierno de su tío político y primer jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera. Esto fue hasta 1826 cuando se convirtió en el presidente del Consejo Representativo. La Revolución Morazanista. Morazán gobernó Centroamérica durante 10 años, divididos en 2 periodos presidenciales. A diferencia de la mayoría de liberales centroamericanos, Morazán era enemigo del latifundio, por ser un pequeño comerciante que era golpeado por el monopolio comercial y los abusos de impuestos. Pertenecía a la pequeña burguesía en formación, que durante los movimientos independistas levantaron las banderas de la independencia con revolución, es decir, con profundas transformaciones de la sociedad colonial. Morazán expresaba las corrientes políticas más avanzadas de aquel momento, fiel heredero de los movimientos revolucionarios de Centroamérica, y formando en la ideología liberal revolucionaria, se propone transformar radicalmente la oscura y atrasada sociedad colonial centroamericana y construir la nación burguesa, soberana e independiente, construir el Estado Nacional Centroamericano, destruir el latifundio y total la herencia colonial. Esto en aquella época era una acción profundamente revolucionaria. Obras del general Francisco Morazán. Igualdad de los hombres ante la soberana majestad de la República, la esclavitud desaparece de su suelo, eliminación del diezmo, se dictan nuevas leyes de hacienda, declarada la libertad de comercio, de imprenta y de cultos, la educación básica fue declarada gratuita y obligatoria, separación de la Iglesia del Estado, se expropian los bienes y tierras eclesiásticas, expulsión de Centroamérica a los colonialistas más recalcitrantes. Se adoptó el sistema de juicio por jurados y se suprimió el colapso político. Fomentó a la agricultura y a la industria nacional dándole facilidades. Apertura de nuevas vías de comunicación y habilitación de otros puertos. Se iniciaron los esfuerzos para recuperar Islas de la Bahía, lucha por la soberanía de Belice y demás territorios centroamericanos en manos de ingleses. Decisión de construir el canal interoceánico con fondos centroamericanos, oponiéndose a designios del imperialismo inglés. Muerte del general Morazán. El 15 de septiembre de 1842, fusilamiento del general Francisco Morazán por Maximiliano Cavalera. El paladín de la Unión Centroamericana, Francisco Morazán, fue enterrado en El Salvador como muestra de su amor y respeto a ese país. Nacido en Honduras y fusilado en Costa Rica, representa la tendencia política y también pasional de la época, convertir a Centroamérica en una sola nación.